Bienvenidos a Raíces. Una vez más, tenemos un tema sumamente interesante hoy. Raíces está buscando profundizar en las verdades de nuestra fe. Y una de las cosas importantes que no siempre le prestamos mucha atención es el tema de los idiomas bíblicos. Los idiomas bíblicos son esenciales para entender la palabra del Señor. Porque hay un amigo que tengo en común, un amigo que dice que cuando uno lee la Biblia en el idioma propio, uno lo ve en blanco y negro, y cuando lo lee en el idioma original es como si estuviera en colores. Entonces, vamos a tratar de este tema hoy sobre los idiomas bíblicos, lo que implican, cómo se pueden entender, las diferentes variables que vienen vinculadas al tema de los idiomas bíblicos. Y yo he invitado a alguien que amo mucho, a alguien que quiero mucho, que es mi querido hermano tocayo Josías de la Cruz. Josías de la Cruz es una persona que yo tengo mucho aprecio, le amo muchísimo, pero aparte del amor que le tengo, debo compartirte quién es esta persona. Esta persona es un ingeniero civil de la Universidad INTEC en República Dominicana. Consta con un grado asociado en estudios teológicos del Shepherd University en California. Él estudió hebreo bíblico en el Instituto Biblical Language Center bajo el erudito de Randall Booth. También cursó preparaciones en estudios teológicos y ministeriales en el Southeastern Baptist Theological Seminary en Carolina del Norte. Actualmente está trabajando en su maestría en estudios bíblicos en la Universidad Bar Ilan de Israel. Josías es un apasionado y entusiasta por los idiomas originales de la Biblia, especialmente el hebreo bíblico y por el hebreo moderno. Josías tiene varios años de casado con Liani Asalín y tiene una hija preciosa que se llama Hadassah, que tiene una niña preciosísima. Y encima de todo eso, por eso usted quizás lo quiera o no lo quiera, pero él es lebronista hasta la tambora, así que perdónelo por ahí, pero aparte de eso, es un siervo de Dios que ama su palabra, que está apasionado por la verdad del evangelio. Así que, Josías, bienvenido a Raíces. Gracias, mi hermano, por la invitación. Sí, nosotros los evangélicos somos los brunitos también. Eso es parte del paquete. Parte del paquete. Gracias, mi hermano. Pero vamos a hablar algo muy importante que basquetbol ahora mismo. Increíblemente sí. El tema de los idiomas bíblicos es un tema que está en la palestra porque cada vez que vamos a la iglesia puede presentarse el caso de que quien predica haga alusión a los lenguajes bíblicos y utiliza, por ejemplo, la palabra logos, que es una de las más comunes, y el logos significa tal o cual cosa, y la persona hace alusión a eso, pero no siempre es algo de común en todas las prédicas. Sin embargo, es evidente que la Biblia no fue escrita en español, sino que fue escrita en idiomas que son del Medio Oriente en este caso. Entonces, quiero iniciar, Josías, para que empecemos a entrar en materia. Primeramente, ¿cuáles son los idiomas originales en que está escrita la Biblia? Sí, eso es muy importante que tú estés tomando la iniciativa. Tú sabes que lo hemos hablado en privado también. Sí. Es muy importante esto de los idiomas originales de la Biblia. Y prácticamente la Biblia se escribió en tres idiomas. La Biblia hebrea, que es como comúnmente se conoce Antiguo Testamento, así que comúnmente se conoce, Perfecto. En su mayoría es el 80% de nuestra Biblia. La primera mitad de nuestra Biblia es el 80% de nuestra Biblia y fue escrita en hebreo. Dentro de ese 80% hay aproximadamente 269 versículos que están escritos en arameo. Ok. El alfabeto del hebreo y el arameo es exactamente el mismo. Es como el inglés y el español. Es el mismo, comparten el mismo alfabeto, pero son dos idiomas distintos. Okay. Pero son familias, son dos idiomas familia. Y estos versos se encuentran en el texto original, por ejemplo, en Daniel, al final del libro de Daniel y parte de las porciones del libro de Esdras están escritas, esos 269 versículos es en estos dos libros. Y finalmente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, Okay. aunque tiene un trasfondo hebraico. Y lo que trato de decir con esto es lo siguiente, para ponerle un ejemplo. Si tus oyentes, hermano,
hablan inglés me van a entender un poquito, pero permítame hacer una ilustración para entender para explicar lo que estoy diciendo. Sí. Por ejemplo, si yo digo en inglés, I have 33 years old, automáticamente un latino que su idioma natal, de materno, sea español, va a decir, hay un problema con esa declaración. Él dijo, I have 33 years old. Automáticamente tú vas a decir, espérate, él está hablando inglés, pero tiene un trasfondo hispano. Exactamente. Él debería decir, I am, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa en el Nuevo Testamento. Fue escrito en griego, pero tiene un trasfondo hebreo. Cuando tú sabes griego y lo manejas a profundidad, tú te das cuenta que están escribiendo en griego arriba en la superficie, pero debajo estaban pensando en hebreo. Es importante tenerlo en mente. Por lo que tú estás diciendo es que la estructura de una oración no necesariamente tiene que ver con la estructura de una oración tipo griego, sino que tiene como que fuese una oración en hebreo traducida al griego. Por ahí es que va el asunto. Sí, tú te encuentras en parte, no todo el Nuevo Testamento, no el 100%, pero por ejemplo, los evangelios, en gran parte. Los Hechos, la primera mitad de Hechos, y así sucesivamente. Hay muchas porciones grandes. Por ejemplo, tú dices en inglés, el carro, the red car. Tú dices the red car, ¿verdad? En inglés. Tú pones el color adelante. En español tú dices el rojo carro. Tú dices el carro rojo, ¿verdad? Cuando fue en griego, eso pasa. Se encuentra el orden de las palabras como si fuera en hebreo. Y no necesariamente en griego. Entonces, es importante tenerlo. Pero fue escrito en griego el Nuevo Testamento. Pero las personas que lo escribieron estaban pensando hebraicamente. Ok. Entonces, para ir avanzando, tenemos que hay 3 idiomas bases sobre la Biblia. El primero es el hebreo, que representa el 80% de todo el texto bíblico. Está en hebreo. Dentro del hebreo tenemos algunas partes dentro del libro de Daniel, el libro de Esdras, que son en arameo. Y tenemos entonces el Nuevo Testamento, que tiene la mayoría en griego. ¿Existe alguna introducción de alguna palabra de otro idioma, es decir, en este caso hebreo o arameo, en el Nuevo Testamento? Claro, tú puedes encontrar en el Nuevo Testamento palabras en latín, puedes encontrar palabras en hebreo, obviamente, muchas palabras en hebreo, y puedes encontrar también palabras en arameo. Pero, por ejemplo, en la cruz, cuando Jesús lo pusieron en la cruz, el trono que pusieron arriba dice Hamelech HaYehudim, en hebreo sería el rey de los judíos, ¿verdad? Así le pusieron en hebreo, pero le pusieron también en latín rey de los judíos y lo pusieron en griego rey de los judíos. Ahí están los 3 idiomas prácticamente. Y eso era en función de que en Roma el idioma natal de Roma es el latín, entonces asumo que es evidentemente para llevarle mensaje a esos tres públicos, ¿cierto? Claro, sí, que era trilingüe. La cultura de donde Jesús se desarrolló fue trilingüe, no hablaba un solo idioma, sino que eran trilingües. Pero en este caso Jesús hablaba ¿cuál de los 3 idiomas? Definitivamente Jesús tuvo que haber hablado hebreo. También tuvo que haber hablado arameo. Pero no hay eruditos que dicen que posiblemente haya hablado griego, porque los soldados se comunicaban, el idioma de conexión entre los soldados y el pueblo era muchas veces el griego o el arameo. Ahora, entre la comunidad judía y en las enseñanzas de la sinagoga y en las familias adentro, el idioma era hebreo. Entonces ellos se confluían en esos 3 idiomas de manera natural, como si fuese algo tipo Filipinas, que en Filipinas está el idioma filipino como tal, está el inglés y algunas palabras en español, algo más o menos así. Sí, yo diría también el ejemplo de Canadá, por ejemplo, que en Canadá hay calles que tienen el nombre de la calle en francés y en inglés, ¿verdad? Porque son los 2 idiomas de la conquista y que colonizaron Canadá, ¿verdad? Y hoy en día tú encuentras en Israel las calles, igual, tú encuentras la calle con el nombre en hebreo arriba primero, porque es el idioma oficial, y luego el nombre en inglés, porque ¿sabes? La potencia. Entonces, eso pasaba en esa época, griego y hebreo. Entonces, ya que tenemos la base de los idiomas originales, una pregunta que puede surgir entonces es, ¿qué importancia tiene el entendimiento de las escrituras con este tema de los idiomas? Porque hasta ahora, que yo sepa, son pocos los espacios humanos o los grupos humanos que no tienen la Biblia traducida a su idioma. Son
pocos respecto de los idiomas oficiales. Lo que más no está traducido son básicamente como dialectos, espacios en donde no hay ese acceso, pero en los idiomas generales de los países está traducida la Biblia básicamente. Entonces, ¿por qué es importante entonces entender el tema de los idiomas y la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí ya la Biblia en español. Sí, antes de decir eso, realmente es más idiomas. La gente no está aware de esto, consciente de esto, pero realmente hay muchos idiomas. Hay aproximadamente 6,000 y pico de idiomas y dialectos combinados en la Sí, suma, perfecto. que no tienen su idioma, no tienen la Biblia en su idioma, no tienen la Biblia completa todavía en su idioma. Pero, por ejemplo, me viene a la mente el ejemplo de Dr. Randall Booth. Tú decías cuando leí en mi introducción que yo estudié en el Instituto de Randall Booth, y él, una vez que hablamos, personalmente él me dijo a mí lo siguiente. Me dijo, hablando de esta misma pregunta, me dijo, imagínate que alguien te diga, yo soy un experto en la traducción de Cervantes. Todo aquí que habla español sabe quién es Cervantes y sabe que fue la obra literaria en español más grande en español. El Quijote de la Mancha. Después, claro, la obra de Cervantes. Entonces, imagínate que diga, yo soy un experto en Cervantes, específicamente en el Quijote de la Mancha, un ejemplo. Yo soy un experto en la traducción de Cervantes o del Quijote de la Mancha al mandarín. Porque no sé hablar español, pues yo soy un experto en Cervantes y en el Quijote de la Mancha. Tú vas a decir, espérate, tú eres un experto en Cervantes, en el Quijote de la Mancha, y tú no sabes hablar español, sino tú solamente lo lees en mandarín. Y si ustedes saben, el mandarín y el español es muy distinto. Sí. Eso es lo mismo que pasa con la Biblia. Okay. O sea, muchas veces nos topamos con gente que dice, yo soy un experto en la Biblia, pero lo único que soy un experto en la traducción de la Biblia. ¿Tú entiendes? Entonces, es vital en el correcto entendimiento de la Biblia. Es vital. ¿Por qué? De la misma manera, si tú vas a estudiar un libro, en este ejemplo de Cervantes, vamos a decir, o la obra que creó Cervantes de Don Quijote, es importante. Tú vas a tener aún más profundidad en tu estudio y vas a ser más certero si tú pudieras leer español, a que solamente te basaras en la traducción de Quijote de la Mancha al mandarín. Exactamente. El mandarín y el español es un brinco muy grande, una diferencia muy grande, igual que del hebreo al español. Entonces, todos los hombres que Dios ha utilizado para moldear y crear el sistema de doctrinas que hoy abrazamos nosotros, todos sin excepción, escucha esto, hermano, interactuaban con el texto en su forma original. Cuando hablo de eso me viene a la mente Calvino, me viene a la mente Lutero, me viene a la mente Spurgeon, y voy a compartir más para adelante algo que tenía en mente también compartir contigo. Todos ellos manejaban el texto en su idioma original. Y por esto, Dios usó eso para darle esas nuevas, si pudiera decir, esa precisión, esa profundidad en su estudio. Y esos fueron los hombres que moldearon lo que hoy nosotros creemos. Mucha de la doctrina que creemos hoy. Esos hombres leían el texto en el idioma original, todos. Jonathan Edwards, John Wesley, yo te puedo seguir la lista, interminable. De hecho, entonces, te da cierta profundidad realmente. De hecho, la Biblia alemana la tradujo Martín Lutero. ¿Ves? Y entonces vemos cómo y el dato no tengo la certeza, lo estuve buscando, pero no pude encontrar la fuente para sustentarlo, pero lo quiero compartir de todas maneras. Lo que pude más o menos identificar es que la traducción de Lutero al idioma alemán sirvió como base para lo que se conocerá como el alemán común, ¿no? Entonces, es importante, es decir, cuando Lutero abre la ventana a traducir esa Biblia de los originales al alemán, le permite a aquella persona que no es, porque en ese tiempo era el latín que se utilizaba en las iglesias, le da el acceso entonces a que cualquier mortal pueda acceder al texto bíblico. No obstante, el principio sigue igual, como tú dices. Él manejaba al dedillo el idioma original. Claro, la Biblia, yo entiendo tu punto, la Biblia está intencionada y debe ir a todas las naciones, a todos los pueblos, lengua y nación, ¿verdad? Debe ir a todas las lenguas. Pero al mismo tiempo, eso no significa que se eche a un lado el texto original. ¿Por qué? Porque esa es la fuente, esa es la que va, es el texto original el que va a regular los otros idiomas. Si tú ignoras el texto regular, el texto original, y simplemente te vas en los otros idiomas, tú vas a terminar en mucha herejía, como por ejemplo, muchas veces los testigos de Jehová enseñan de Juan 1:1. Es un problema ahí meramente del texto original, prácticamente. Perfecto. Entonces,
¿Por qué? Porque tú te basas en una traducción que ellos mismos hicieron, que no tiene eso. Entonces, es importante pensar en la nación y al mismo tiempo mantener celosamente el estudio del texto original. Es decir, que lo que tú estás diciendo es que manejar el idioma original puede hasta marcar la diferencia entre uno asumir doctrinas erradas. Correcto. Es cierto, es decir, porque así como tú dices, que tú estás hablando de Juan 1.1, de en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, que en ese juego de palabras que se da en el griego, como lo tenemos en el español, si yo no hago el abordaje adecuado al idioma original, puedo interpretar cientos de cosas y puedo interpretar cosas que no son, porque tengo un segundo nivel de información, no tengo acceso a la fuente y puedo tomar entonces eso como cualquier tipo de herejía que se pueda gestionar. Si yo no entiendo que es una traducción de la Biblia y pongo toda mi confianza en una traducción de la Biblia, me topo con una traducción que diga, y en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era un Dios, ese un ahí no está en el texto original, pero está en la traducción que ellos hicieron. Entonces, si Perfecto. yo simplemente me baso en una traducción, cualquiera que ésta sea, y pongo toda mi confianza en eso, ignorando de que yo debo profundizar más el texto original, que es lo que dicta la traducción, no la traducción, sino al revés. El texto original dicta la traducción, no la traducción al texto original. Entonces Claro. yo me voy a guardar de caer en cualquier cosa errada. Perfecto, perfecto. Entonces, tomando en consideración eso, que vemos cómo se da esa importancia y relevancia de los idiomas bíblicos en el contexto para el abordaje adecuado del texto. Entonces, pero tenemos traducciones al español ahora. ¿Cómo se dio ese proceso de obtener el idioma desde el original hasta el español hoy? ¿Son traducciones directas del original o existe, digamos que, del original a un idioma y de ese idioma al español? Fascinante pregunta. Voy a ser lo más breve posible y lo más claro posible. Porque Despacito, así, yo despacito, con puedo, calma. podemos hacer un libro ahora de esa sola pregunta. La primera es que existió una traducción que se llamó la Septuaginta. No se asusten con el nombre. Simplemente lo que estamos diciendo fue la primera traducción. Acuérdense que, como dijimos anteriormente, el Antiguo Testamento, como se conoce comúnmente, la Biblia hebrea, es el Antiguo Testamento, existía en hebreo originalmente, porque así fue que se escribió. Se tradujo por primera vez al griego. Eso fue antes de Cristo, 200 años antes de Cristo. Esa es la Septuaginta. Entonces, ¿qué pasa? Ese texto lo cogió Jerónimo, que hemos escuchado muchas veces Jerónimo. Y Jerónimo, para hacer esto, aprendió hebreo. Jerónimo no era nativo de Israel, sino que aprendió hebreo, ¿verdad? Sí. Y Jerónimo se fue a Israel a aprender hebreo. ¿Te suena familiar eso? Se fue a Israel a aprender hebreo y aprendió con rabinos, eruditos y muchas personas allá. Y en Belén, que fue donde se radicó, entonces desde Belén, desde la ciudad de Belén, donde mismo nació el Señor Jesús, por primera vez tradujo directamente del hebreo y del griego al latín. Vamos siguiéndome. Vinieron del original en hebreo, se tradujo por primera vez 200 años antes de Cristo al griego. Sí. Después vino Jerónimo en el 300 y pico, fue a Israel, aprendió el idioma, estudió allá y luego comenzó a traducir la Biblia al latín por primera vez, desde el hebreo y desde el griego. Él también se basó en la misma traducción que dijimos primera, la Septuaginta. Entonces... perdóname que te interrumpa ahí rapidito, José, para así llevar Sí, que estamos diciendo que hubo un momento en donde hubo dos grandes traducciones que vienen directamente del hebreo, que fue la Septuaginta, que es toda la Biblia, que de los 70 sabios, que son en este caso al griego, y de Jerónimo, que es la famosa Sácara Vulgata, que es la misma traducción, pero al latín. Entonces, ¿tú estás diciendo que Jerónimo también utilizó la Septuaginta para hacer esa traducción, o fue directamente del hebreo? No, Jerónimo, lamentablemente, por eso que la traducción del latín no es perfecta. Y iba para allá. Jerónimo tomó y tradujo grandes partes, por ejemplo, de la Torá, que son los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Tradujo los primeros 5 libros de la Biblia, tradujo directamente del hebreo y todo eso, pero en los salmos, y Samuel también tradujo, pero en los salmos y otros textos de los profetas, él se basó en el griego. No necesariamente directamente del hebreo, o sea que es una mezcla. El latín, la Vulgata latina es una mezcla de los idiomas, pero lo importante fue que vino de hebreo primero y también del griego, o sea que son parte de los idiomas. Después vino Erasmos, que recolectó los manuscritos de Jerónimo. Vamos siguiendo la cadena: Septuaginta,
Biblia hebrea, ¿verdad? Septuaginta, Jerónimo, y después vino Erasmo y recolectó los manuscritos de Jerónimo, me van siguiendo, entonces, y tradujo de regreso al griego. Él cogió los manuscritos del latín, del texto en latín, porque Jerónimo también tenía textos del Nuevo Testamento que habían escrito de unos manuscritos que él tenía en griego, Jerónimo. Jerónimo tiene unos manuscritos en griego del Nuevo Testamento. Perfecto. Y así fue que lo completó. Porque la Septuaginta solamente fue de la Biblia hebrea, como dijimos, del Antiguo Testamento. Entonces, lo que hizo Erasmo fue que recolectó todos esos manuscritos en latín y en griego. Perdón, en latín. Y en griego también, algunos que habían recolectado. Y los pasó de regreso al griego. El Nuevo Testamento él lo consiguió en latín y lo pasó de regreso al griego. ¿Verdad? Ese es Erasmus. ¿Qué pasa? Por ejemplo, y esto es lo que se conoce también como el texto receptus, que es el texto preferido. El texto recibido, perdón, el texto recibido. Entonces, de ese texto que creó Erasmus, entre una combinación y Erasmo mayormente trabajó fue con el Nuevo Testamento, entre una combinación de manuscrito en latín que consiguió, el Nuevo Testamento y otras traducciones, y también porciones del Nuevo Testamento en griego que consiguió. Perfecto. Y la compiló. Donde le faltó, bueno, cogió entonces manuscritos en latín que estaban del Nuevo Testamento y lo tradujo de regreso al griego. Y así fue que completó ese manuscrito del griego. Y ahí, de ese manuscrito griego que llamamos el texto recibido, salió la Biblia, el Nuevo Testamento, me refiero al Nuevo Testamento, salió la Biblia de Lutero, la Biblia de William Tyndale, que fue la primera Biblia al inglés. Salió también luego la King James, que es la famosa King James Biblia, la Biblia King James, y después salió también la Biblia del Oso, que es nuestra famosa Reina Valera, pero fue la primera edición, etcétera. O sea, muchas de esas traducciones que tenemos hoy vinieron de ese texto recibido que trabajó Erasmus. Incluso, oigan esto interesante, por ejemplo, en Apocalipsis no tenía un manuscrito literalmente directo de Apocalipsis. Entonces, se basó en un comentario que él obtuvo, ¿verdad? Un manuscrito, un comentario, donde en el comentario habían las porciones del texto de Apocalipsis. Entonces, de ahí él la adaptó a su texto del texto receptus, el texto recibido. Entonces, de ahí salieron todas esas traducciones. Luego se hicieron un nuevo descubrimiento. Y ahí vino lo que se conocen como los textos preferidos. Y estoy hablando ahora mismo del Nuevo Testamento. Se hicieron un nuevo descubrimiento. También se hizo descubrimiento del texto masorático, también que se hizo, importante dato, Josías, fue hecho por judíos de Tiberias, en la región de Israel, prácticamente judíos, practicantes judíos, no necesariamente creyentes en Jesús, pero Dios nos ayudó a preservar el texto a través de ellos, una deuda que tenemos ahí con ellos también. También se descubrieron mucho luego, de muchos años después, los rollos del Mar Muerto, pero eso no incluye aquí. El caso es que luego se descubrieron el texto preferido, ¿verdad? Sí. Y ese texto preferido del Nuevo Testamento data de un texto más antiguo que el que tenía Erasmus, que acabamos de mencionar ahora. Son más antiguos. Entonces, de esos textos fue que se tradujeron las siguientes traducciones. La Biblia textual, se tradujo la Sagrada Biblia, que es una Biblia que se usa en los círculos católicos, pero es buena por lo menos en el Antiguo Testamento. Se tradujo la Biblia de las Américas, aunque debo decir que de la Biblia de las Américas tiene muchas ediciones del inglés también. Se ayudó mucho con la Biblia, no me acuerdo ahora mismo qué Biblia fue que se basó, pero tiene mucha ayuda también con respecto a traducciones en inglés. Luego vino también, se tradujo ahí la Biblia, la Nueva Versión Internacional, pero debo decir también que esta traducción, o sea, es muy dinámica, o sea, no se tradujo necesariamente palabra por palabra, sino pensamiento por pensamiento, o sea, lo que el autor pensó en el texto, ¿verdad? Ellos traducen eso. No necesariamente siempre, pero en su mayoría, este tipo de traducción, la Nueva Versión Internacional, es así. Entonces, más o menos, eso es un resumen de dónde vinieron las versiones. Pero entonces, lo que tú estás planteando es que hubo entonces varios niveles de acceso a los textos, independientemente de que los que tradujeron conocían entonces el idioma. Tú mismo mencionaste que en este caso Erasmo lo que utilizó fue lo que había ya escrito y lo volvió una vez más entonces al griego, ¿cierto? Para aclarar eso, Erasmo tuvo acceso a manuscritos en griego y hebreo también, pero tuvo acceso a manuscritos en griego, mayormente estoy hablando ahora, me refiero al Nuevo Testamento. Perfecto. Tuvo acceso a manuscritos en griego, ¿verdad? Pero no todos. ¿Me entiendes? Entonces, en las porciones que él no tuvo acceso al manuscrito directamente del griego, lo que él hizo fue que se basó
cogió la Vulgata Ok. y la tradujo de ahí al griego para atrás. Ok, sí que lo que hizo fue que como si fuese llenar los huecos que le faltaban Correcto. con el auxilio, en este caso de la Vulgata. Y el texto, por ejemplo, el texto de Apocalipsis que tenemos en el texto recibido que hizo Erasmus, el texto Sí. de Apocalipsis lo hizo tomando, o sea, un comentario. Cuando tú tienes un comentario, el comentarista pone el texto, luego comenta, pone el texto, luego comenta, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, él tuvo acceso a un comentario bíblico y él cogió el texto de ese comentario bíblico en griego. Y de ahí fue que formuló la parte de Apocalipsis del texto recibido. Por eso que el texto recibido, Josías, tiene muchas deficiencias. Ok. Es precisamente por esto. Incluso cuando tú lees Apocalipsis, basado en ese texto, tú vas a encontrar muchas diferencias y deficiencias también en el texto. Precisamente por eso. Pues entonces, eso saca la pregunta natural, ya que a los que dominamos más de un idioma, tú, ellos incluidos, uno sabe que cuando uno escucha algo en inglés y uno escucha traducciones, por ejemplo, yo prefiero ver películas directamente en el inglés y no necesariamente traducidas al español, porque entiendo que se pierde eso, que como que se pierde el tono, se pierden intenciones. Entonces, la pregunta que surge, tomando en consideración que hay una cadena larga o no larga, hay una cadena en donde no necesariamente es directamente del texto original. Entonces, la pregunta que surge es, ¿existen errores en las traducciones? Es decir, Okay. En esa, tomando en consideración de que como dijimos, que muchas ver películas en inglés, porque sé que pierden intenciones, pierden cosas. Entonces, ¿la Biblia que tenemos ahora tiene errores? Ok, antes de contestar la pregunta, debo decir una cosa. Sí. A pesar de las diferencias que puedan haber en esas traducciones, en esos esfuerzos de esos primeros eruditos en crear un texto, ¿verdad? Para nosotros y poder tener la Biblia hoy, las traducciones son fieles. Okay. Me explico. El texto recibido tiene defectos, ¿verdad? Pero cuando tú lo comparas con el otro texto, los manuscritos más antiguos que hemos encontrado y de los cuales nos hemos basado en ellos también y que datan, y que tienen evidencias internas de que son más provenientes del original del autor, no, las diferencias que hay no son diferencias que nos afectarían directamente y profundamente la fe en Jesús y la fe evangélica. Es decir, no la afectarían que no cambian doctrinas. No cambiarían doctrinas necesariamente, no necesariamente doctrinas, pero sí cambiarían nuestro aborde a Dios, nuestra adoración, o sea, aún así cambiaría elementos importantes, pero no elementos que destruirían la fe. Vamos a ponerlo de esa manera. Pero sí son importantes todavía los elementos que cambian y lo van a ver más adelante. Es decir, que ahí entonces, para poner un ejemplo bien vano, ahí no es, en las traducciones no va a salir Jesús no resucitó. No. Lo que pudiera salir es, bueno, Jesús tuvo, para poner un ejemplo completamente fuera de la lógica, Jesús tenía cabello marrón, una gente dice que tenía cabello marrón y otra descendencia tenía cabello negro, algo más o menos así. Sí, aunque yo diría que es más importante que el cabello, porque el cabello no hace ninguna diferencia realmente. No, claro. Pero algo más importante sería nuestra expresión de evangelismo, cómo debiera ser. Eso es serio. No es algo salvífico, no es algo que va a determinar tu salvación, el cielo o el infierno, no. Pero es importante cómo tú vas a evangelizar y a quién vas a evangelizar y cómo lo vas a hacer, cómo tú vas a vivir la fe. Eso es importante. Claro. Entonces, cosas importantes de esa magnitud pudieran verse de diferentes ángulos, vamos a ponerlo de esa manera, ¿ok? Pero las cosas cardinales, como la resurrección de Jesús, que es lo más importante de la fe, según Pablo en 1 Corintios capítulo 15, no, eso no es cuestionable en lo más mínimo. Okay. Ahora bien, habiendo dicho eso, yo quiero cambiar, no necesariamente tú vas a encontrar errores, porque no necesariamente errores, sino variantes, vamos a llamarle. Okay, son variaciones al texto, y así que se le llama prácticamente en la academia. Vamos a llamarle a esto no errores, porque error es algo contradictorio completamente. Ahora, una variante es algo que yo puedo verla de este lado, pero yo puedo verla de diferentes ángulos y tengo varias opciones a coger. Perfecto. Entonces, por ejemplo, el error, muy buena aclaración esa, José, que haces, porque error sugiere entonces fallo.
Entonces, Exacto. son No hay variantes. fallos. No hay No, fallos. la Biblia no tiene fallos, entonces. No, Lo que tiene no. son variantes de lo que se está traduciendo, ¿cierto? Y sí, cierto. Y por años, desde la época de Erasmus, ¿verdad? Para poner un ejemplo, eso simplemente, me voy al área que yo me considero más cómodo, que es la Biblia hebrea y lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Desde la época de Erasmus se había creído algo con respecto, diferentes cosas, se había creído con respecto a la Biblia hebrea y a textos bíblicos, ¿verdad? Como el libro de Isaías, por ejemplo, que es el libro, ¿sabe? Un libro importante, mesiánicamente hablando, o sea, hablando del Mesías, de Jesús. Y también el Nuevo Testamento, se habían creído muchas cosas ya de los evangelios. Bueno, eso fue en la época de Erasmus. Años después sabemos que se descubrieron los rollos del Mar Muerto. ¿Adivinen qué? Sí. Los rollos del Mar Muerto datan aún son más antiguos que el mismo Erasmus y se comprobaron que las asunciones que se habían hecho eran correctas. O sea, Perfecto. esos manuscritos, lo que trato de decir es lo siguiente: mientras más atrás viajamos en el tiempo, en el descubrimiento de manuscritos, más acertado es el texto. Claro. Si tú haces una línea y mientras más atrás tú viajas y tú vas encontrando cada vez más deficiencias, más variantes o posibles errores, entonces tú pudieras concluir, bueno, si esto va lineal así, al final va a ser muy diferente el texto, pero eso no es lo que pasa. Lo que pasa es que vamos lineal y mientras más el pasado vamos, más se alinean los textos que se descubren, sin importar las épocas. Por eso digo, con toda confianza en lo evangélico podemos decir, no hay errores en el texto. Tremendo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, de variantes que tú puedes encontrar en el texto. No errores, pero variantes. Por ejemplo, y esta sería una serie, una traducción no debiera hacer esto. En la Biblia textual, en Isaías 53:7, por ejemplo, yo lo voy a leer de la Biblia textual ahora, dice, siendo oprimido, y abre un paréntesis, la Biblia textual dice, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, cierra paréntesis, sigue diciendo, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como la oveja enmudece ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Si leemos eso del texto original, por ejemplo, el versículo 7, permítanme leer la primera parte en hebreo, dice, Nigash vehu naane velo iftach pi. ¿Qué pasa? La primera palabra que leímos, que dice negas, la primera palabra que leímos dice, es prácticamente la palabra que se traduce como oprimir, ¿verdad? De lo de oprimir. Y luego salta vehu naane. Y él, siendo afligido, no abrió su boca. ¿Qué trato de decir con esto? Que el paréntesis que esta Biblia puso no existe en el texto original. Ok. Ahora le voy a leer del español para que entiendan todo lo que estoy tratando de decir. Cuando el texto dice, siendo oprimido, cito la Biblia textual otra vez, siendo oprimido, abre un paréntesis y dice, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, y cierra paréntesis, y luego el texto sigue diciendo, no abrió su boca. En hebreo yo leí, siendo oprimido, no abrió su boca. Eso fue lo que yo leí en hebreo. El paréntesis allí no existe. Okay. Eso fue un error de los traductores. Okay. Entonces, eso es un error, yo considero serio. Porque es, pero fíjense, no es un error, perdón, una variante seria. Tenemos que decir variante. No, simplemente porque me quedé con la pregunta que hiciste. Sí. Considero una variante seria, ¿por qué? Porque me ayuda a ver el texto de otra manera. O sea, me está agregando un elemento que no pertenece al texto original y esto es serio. Entonces, por esa razón que yo digo que no debemos ver las traducciones como debemos verla como son, traducciones. Exactamente. Debemos verla como es, una traducción. No podemos verla como que es la autoridad última. No lo es. La autoridad última está en los idiomas originales. Y por eso hacemos este programa. Y algo que tomando clases con el profesor Alan Mosley nos dice es que una de las desventajas de las traducciones es que no le permite al traductor explicar por qué puso eso que puso. Es decir, solamente vemos el texto traducido y por el mismo tema, los traductores no tienen la capacidad de decir, bueno, yo puse A en vez de B porque A es esto, o B es esto. Entonces... Pero habiendo dicho, espérate, permíteme que te interrumpa ahí. No, ¿cómo no? El problema con esto es que ellos dicen, y esto es una cosa que yo le digo a todos tus oyentes, cuando usted compra una Biblia, vaya a la primera página de la Biblia, que eso nadie lo lee, pero vaya a la primera página de la Biblia donde se habla del tipo de traducción que es, y lea si la traducción es literal o esencialmente literal o dinámica. No estamos hablando chino, lo que estamos diciendo simplemente aquí es lo siguiente. La dinámica va a parafrasear un poco más el texto
y la literal va a ser más literal. El problema con esta traducción de la Biblia textual que yo cité ahora es que ellos dicen al principio que son literal. Ok. O sea, que son palabra por palabra y eso no está en el texto. Si esta traducción hubiese sido una traducción dinámica y me dice a mí, es parafraseada, no hay problema. Tú puedes agregar lo que tú quieras en una traducción parafraseada. Tú lo puedes hacer. Porque la naturaleza de la traducción dinámica o parafraseada, o paráfrasis, ¿cómo se llama? Te dice que van a parafrasear el texto. No hay problema. Pero si tú me dices que literal, como esta traducción o como la Reina Valera, como la Biblia de las Américas, tiene que ser literal. Exactamente. Y también hay que tomar en cuenta que es también literal, porque literal no necesariamente quiere decir que se va a hacer palabra por palabra exacto, porque si no careciera de sentido. Es decir, si yo empiezo a traducir red car, entonces yo voy a poner rojo carro, y no es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el carro es rojo. Entonces también hay que interpretar esto de lo literal. Lo literal es que se apega lo más próximo a ese original, a la intención que quería decir, ¿cierto? Correcto. Okay. Y trata donde la sintax de la oración en español, sintax simplemente lo que decimos el orden de las palabras. Eso es lo que estamos diciendo. Trata de que el orden de las palabras respete el lenguaje español, si es el español que está traduciendo. Entonces, si es así, Josías, entonces conocer los idiomas bíblicos y tener en cierta medida traducciones personales es beneficioso entonces. Bueno, yo no necesariamente, sígueme aquí, no necesariamente hacer traducciones personales es lo que yo voy a recomendar. O sea, no necesariamente voy a hacer traducciones personales, porque eso no es lo que hacemos en español, me explico. Cuando yo cojo mi Biblia en español y yo comienzo a leer mi Biblia en español, yo no comienzo a leer en español y comienzo a traducir mi mente a otro idioma para poder entender lo que estoy traduciendo a ese idioma. Sino que yo, sin traducción, sin la barrera de la traducción, yo entiendo el texto. ¿Me sigo? Sí. Entonces, si vamos a estudiar los lenguajes originales, vamos a tratar de pedir a la iglesia que se involucre en estas cosas. Lo que le estamos pidiendo es lo siguiente. La idea es poder entender el texto intuitivamente, sin traducción, y analizarlo. Esto te dará más entendimiento y más profundidad. Ok, tú dirás, sí, pues yo no hablo ese idioma. El problema, nos estamos refiriendo al hecho de que si tú vas a estudiarlo, ¿verdad? Eso es lo que nos estamos refiriendo. Si tú quieres estudiar el texto, conocer los idiomas originales, cuando tú dices conocer los idiomas originales, es que tú conozcas el idioma, que tú lo estudies. Tú lo vas a estudiar, yo recomiendo este tipo de abordaje. Tratar de entender el texto al leerlo, sin necesidad de tener que traducirlo, porque te va a dar más entendimiento. Perfecto. Ahora bien, permítame hacer esta pregunta. Tú dices, ¿por qué más beneficioso? Yo preguntaría, ¿por qué sería más beneficioso entonces leer un ejemplo de Cervantes que escribió en español en vez de leerlo a él en una traducción al mandarín? Es más beneficioso porque en las traducciones, por naturaleza, toda traducción es una interpretación. Es importante que la gente entienda eso y la iglesia no ha entendido eso. Oye, tremendo. Toda traducción es una interpretación. Es una interpretación por definición. Claro. Por definición, tú estás obligado a interpretar. Entonces cuando tú vas a tu Biblia en español, tú tienes que estar consciente que tú estás leyendo la interpretación de un grupo de académicos que se reunió y decidió entre un grupo de palabras cuáles ellos entendían que sería mejor expresar la idea o cuáles no. Y eso es serio. ¿Tú entiendes? No, yo no digo que ellos lo hicieron mal, ¿no? Y todas las traducciones hicieron un trabajo excelente y son necesarios, son útiles. Pero, como lo dije, tienes que estar consciente de que es una traducción. Que el factor humano de adaptación, de entendimiento, incide evidentemente en esa traducción que se está haciendo. Porque porque al final del día es comunicación. Correcto. Lo que se está buscando es comunicar la verdad que está o el contenido que está entonces en la Biblia. Entonces, otra pregunta, Josías. Entonces, partiendo de eso, con la variedad de versiones de traducciones bíblicas que hay, ¿es recomendable o puede marcar una gran diferencia entonces aprender los idiomas bíblicos? Es decir, ya que hemos visto todo esto, hemos visto los beneficios, entonces es un paso a dar del creyente, como decimos, de a pie, de común y corriente, de entrar al mundo de los idiomas bíblicos. Sí. ¿O eso se lo dejamos solamente al clero? No. Eso no es, incluso los reformadores lo que intentaron hacer fue abrir el texto. Cuando los reformadores decían de regreso a las fuentes, no decían de regreso a las traducciones, no era eso. Cuando decían de regreso a las fuentes, era de regreso al griego y al hebreo. Pero es enorme el beneficio. ¿Por qué? Por la misma razón que acabamos de decir, la naturaleza de la traducción. Por la naturaleza de la traducción,
tú siempre no debes ignorar el idioma original, porque es una interpretación. Es una interpretación. ¿Cómo te explico? Es como que yo te diga a ti, vamos a ponértelo de esta manera, yo fui a la catarata del Niágara. No, o yo fui a Israel, que lo cual es cierto. Fui a Israel, he ido a Israel varias veces. Y yo te digo a ti, mira, es suficiente con que yo te explique cómo Israel. Eso es suficiente. Eso es suficiente. Tú vas a entender Israel como la palma de tu mano con que yo te lo explique. Tú automáticamente vas a decir, eso no es cierto. No, claro. Porque tú me estás dando tu interpretación de Israel. Exactamente. Yo estoy viendo Israel a través de tus ojos. Entonces, yo necesito probarlo. Yo necesito saborear la experiencia yo mismo. Yo necesito verlo. Puede ser que yo vea otra cosa que tú no has visto. Exactamente. Entonces, eso es lo mismo que pasa con las traducciones. Es una interpretación. Y es buena, no es mala, es buena y útil. Y es beneficiosa y tenemos que usarla. Pero es una traducción. Permíteme leerte algo que dijo el pastor, famoso pastor Charles Spurgeon. Se conoce como el príncipe de los predicadores. Él decía, hablando de este mismo tema que hablamos hoy, él decía, todo ministro debe adquirir una proficiencia. Él está hablando aquí a los líderes, a los pastores, a los ministros, ¿ok? Sí. Todo ministro debe adquirir una proficiencia tolerable en estos dos idiomas, del hebreo y del griego. Estos dos lenguajes le darán una biblioteca a bajo costo, un tesoro inagotable, Wow. una mina de riqueza espiritual. Oye, ¿cómo él veía? Él veía tres beneficios. Una biblioteca a bajo costo, te voy a explicar por qué, un tesoro inagotable y una mina de riqueza espiritual. A estos idiomas, escucha, originales, es siempre la apelación final. Lo que diga el texto original es lo que manda. Entonces, tremendo. tú como pastor y líder que estás oyendo, tú necesitas los idiomas bíblicos. ¿Por qué? Es tu biblioteca. Te va a dar una biblioteca porque es tan profundo que tú vas a tener, tú de un texto vas a comenzar a sacar y no se va a acabar. Tú no tienes eso en una traducción necesariamente. Entonces, es porque tú tienes la interpretación de un autor. A eso que me refiero. No es que tú no vas a predicar múltiples sermones de un mismo texto en español. No es eso lo que digo. Lo que digo es que tú tienes la traducción que ese grupo de eruditos hizo. Y esa es la única perspectiva que tú tienes. Entonces, a eso que se refiere Spurgeon aquí. Es como nadar en la orilla de la playa en comparación con nadar en la profundidad de la playa. Wow. Y si él lo dice, una persona que se ha considerado como el príncipe de los predicadores, entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, Josías, partiendo de todo esto, entonces, ¿cuáles serían entonces los pasos a dar para aprender los idiomas bíblicos? Porque, bueno, ok, ya nuestros oyentes, nuestros televidentes ahora miran esto, se dan cuenta, bueno, es importante, necesario. Ahora, ¿cuál sería el paso a dar? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo esto hace sentido ahora en mi vida? Yo tengo 5 pasos. Bien, el paso número 1. Pero no, antes de dar el paso número 1, permítame decir lo siguiente. Nuestro llamado, por lo menos el llamado mío, yo sé que el tuyo también, Josías, primordialmente es a los líderes, a los pastores, misioneros, todo aquel que su oficio involucre la exposición de la palabra de Dios, necesita los lenguajes originales. Necesita eso. Ahora bien, correcto, aquellas personas que no están en el ministerio de la palabra necesariamente, también lo necesitan, también lo van a beneficiar, pero también no tengan la urgencia que tienen aquellos. Perfecto. Ok, pero habiendo dicho eso, debo hacer una aclaración también antes de dar los 5 pasos con respecto a las traducciones. Perfecto. Las traducciones, si tú no puedes, una vez yo escribí un artículo sobre esto mismo y di una clase sobre esto mismo, si tú no puedes leer el idioma original, por X o por Y, porque no puedes, o porque no tienes el tiempo de estudiarlo, el dinero, los recursos, lo que sea, tú realmente no puedes, una decisión legítima, no que tú no tienes el ánimo, que eso es muy difícil, eso no es legítima, José, ¿ok? Si tú realmente legítimamente no puedes, yo te recomiendo usar lo siguiente, usa tantas traducciones tú puedas. Okay. ¿Sabes por qué? Porque mientras más traducciones tú uses, más ángulo y más perspectivas diferentes al texto tú vas a tener y vas a tener un mejor entendimiento del texto. Más opiniones del texto vas a tener. Claro. Entonces, ahí está el beneficio de las traducciones. Solamente ahí. O sea, usa cuanta tú puedas. Úsala. Exactamente. Okay. Habiendo dicho eso, permíteme dar los siguientes pasos para aprender los lenguajes bíblicos. Bien. El primero, sígame de cerca. El primero, desear ardientemente aprenderlos. Importante, es el primero. Siempre lo primero es lo importante, ¿verdad? Eso es lo importante. Sí. Te voy a dar el segundo. Lo segundo, como que
es importante, pero un poquito menos que el primero, pero es importante porque es el segundo, o sea, eso es lo más importante, ¿verdad? El segundo paso, repito, el segundo paso dice, desear ardientemente aprenderlo. Oh, pues el mismo paso. El primer paso y el segundo son los mismos. Entonces, esos son los dos primeros pasos. Okay. Desear ardientemente, yo creo que tengo que entender el punto. Desear ardientemente aprenderlo. Ese es el primer y segundo paso. Tercer paso. Si tú me dices, ¿dónde yo lo hago, José? Yo te diría, bueno, estoy hablando de lo más ideal, ¿verdad? De lo más ideal a lo menos ideal, tal vez. Pero sí, todos son necesarios. Lo más ideal sería, si tú puedes ir a Israel a aprenderlo, ve a Israel a aprenderlo. Porque okay, si yo te pregunto a ti, un ejemplo, si yo te pregunto a ti, mira, tú vives en Canadá y en Alaska, ¿dónde tú quieres aprender español? ¿Dónde mejor yo puedo aprender español? Pero un español bien. Yo no te voy a decir en Canadá. Yo te voy a decir, no, ve a México, ve a España, ve a República Dominicana, o estudia con alguien nativo, ¿verdad? Es lo mismo que yo diría aquí. Okay. Entonces, con Israel o con alguien nativo de Israel. Esa era la tercera opción. La otra opción que tú tienes, en caso que no puedas ir a Israel, lo cual es el caso de la mayoría, hay muchos asuntos en línea ya que enseñan los lenguajes bíblicos. Uno de ellos fue el que tú mencionaste, Josías, en la introducción. Biblical Language Center. Tú lo oyes en inglés, no te asustes, yo sé, tú dirás, venga, que yo no hablo inglés, ¿cómo yo voy a entrar ahí? No hay problema, porque la metodología que ellos usan, tú no necesitas hablar inglés. Tú no necesitas hablar ningún idioma, tú necesitas hablar hebreo, porque el lenguaje es enseñado en el mismo idioma. Sí. Tú no tienes que hablar ningún otro idioma. Tú puedes hablar mandarín, español, lo que tú quieres, vas a poder aprenderlo. Eso sería otra fuente. No sé si tú quieres compartir también un link o algo, pero ese sería otra opción. Vamos a compartir ese espacio. Y yo diría, por último, yo recomendaría estudiar los lenguajes bíblicos en cualquier otro lado que la pedagogía o la forma de enseñanza sea como un lenguaje vivo. En otras palabras, que no simplemente se base en traducir un texto y ya, simplemente que se enseñe el lenguaje, a hablarlo, a leerlo, a escucharlo, ¿entiendes? Porque te va a dar un mejor manejo del idioma. Lo que tú dices con eso, José, es que la forma tradicional en que se enseñan los idiomas es la estructura de cómo funciona. Tú lo que estás sugiriendo es que en vez de aprenderlo de esa manera, si es dentro de lo posible, que lo haga como si fuese un idioma nativo, es decir, que como si fuera inglés o español, como aprendemos inglés y español. Exacto, como si fuera un niño recién nacido que va a empezar a hablar y nadie le enseña a decir el agua, es decir, nadie le enseña a la estructura de que el verbo, que el sustantivo, sino que se aprenda de manera natural a través de las experiencias en este caso. Exacto, obviamente la gramática es importante y va a llegar su momento, pero no al inicio. Esa es la diferencia. Que no iniciar también, con gramática. Que ese es uno de las barreras que suelen darse cuando la gente inicia los idiomas, cuando se ve con este cúmulo de reglas, con este cúmulo de estructura, asusta porque pero no solamente, sino que frustra. Porque cuando no ve el resultado inmediato, o no inmediato, sino que no ve el resultado, entonces se puede complicar el asunto ahí. Correcto. No. Josías, ha sido para mí un privilegio tenerte en Raíces. Uno como que se queda con el deseo de más, y aunque tú seas lebronista y te queremos como quiera, porque te queremos igualito, ha sido una gran bendición. Por ti yo he profundizado los temas de los idiomas bíblicos y reconozco de la importancia que tiene cuando uno lee, sin duda alguna, se abre, es como que es en colores. Cuando tú empiezas a leer, y hace poco le pasó con mi esposa con el tema del hebreo, que en el proceso de conocer el idioma de manera así como dices, vivencial, vi una palabra en hebreo y dice, pero mira, dice tal cosa. Y como que se ve que dice tal cosa en hebreo. Claro. Y cuando tú lo ves, es como que, wow, tremendo. Eso dice... claro, porque tú brincaste la barrera de la traducción. Tú no necesitas la traducción y tú eres libre. Es como cuando tú coges tu Biblia en español. Tú sabes lo placentero que tú sentarte con tu Biblia en hebreo, y leerla sin necesidad de traducir nada. Tremendo, y en griego. Sí. Eso es maravilloso. Yo entiendo a los reformadores y entiendo al mismo Spurgeon, que espero que hayan escuchado el consejo de Spurgeon, que es muy buen consejo para los pastores. Repítelo, por favor, repítelo. Vamos a repetir el consejo de Spurgeon, vamos a cerrar con eso. Sí, cómo no. Dice, todo ministro
Y voy a poner la voz de él, como a tratar de poner la voz que imitan de él cuando la pone. Todo ministro tiene que poner así como debe inglés. adquirir una proficiencia tolerable en estos dos idiomas, del hebreo y del griego. Estos dos lenguajes le darán una biblioteca a bajo costo, un tesoro inagotable, una mina de riqueza espiritual. A estos idiomas originales es siempre la apelación última. Tremendo. Josías, de verdad, muchísimas gracias. Yo le invito a que sigan a Josías. Josías tiene un blog con el mismo nombre de él, jdelacruzh.com, jdelacruzh.com. Ahí hay contenido desde del tema de los idiomas como tal, como también temas vinculados a la Biblia. Hay un estudio de Apocalipsis ahí que se recomienda a todo el que vaya. Así que jdelacruzh.com, vaya a esa página, sígalo. Y Josías, de verdad, muchísimas gracias por tu participación en Raíces y espero tenerte en otro momento porque esto no va a acabar aquí, hay más cosas. Se nos quedó la pechita, se nos quedó, se nos quedaron muchas cosas. Yo me siento culpable ante el Señor. Yo hice una masacre de texto aquí para que pueda esto encajar en una hora. Sí, pero no te imaginas lo que yo saqué. Qué bueno que tenemos tiempo y de verdad muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, gracias por estar aquí en Raíces. El próximo estaremos publicando más información con respecto a la Biblia para que puedan entender y procesar y profundizar la verdad de nuestra fe. Así que muchísimas gracias. Gracias por participar con nosotros. Tengan un buen resto del día. Bye, bye.